Bueno, nosotros somos el grupo uno. Este grupo está conformado por Sona, Camilo José Cuadros, por Juan Enrique Becerra, Manuela Bolaños, Diana Marcela Cerquera, Juan Camilo Chilatra y Daniel Echeverri. Y les vamos a exponer sobre el desarrollo cerebral temprano. Como una visión general, es importante recalcar que para la arquitectura buena del cerebro adulto van a ser esenciales dos cosas: señales célula-célula y instrucciones genéticas pues que vienen de las células madre del embrión, para que de esta manera se dé la formación inicial de las regiones del cerebro y la generación y migración de neuronas. Por todos estos procesos en general se van a poder hacer la diferenciación de dendritas y axones, de vías axónicas, de sinapsis locales y de larga distancia. Bueno, hablando ya sobre la gastrulación, tenemos entonces que va a ser básicamente, o se va a formar a partir de la invaginación, que va a dar, de una invaginación de células que va a dar lugar a tres capas de células germinales. Una capa externa, que va a ser el ectodermo, como ven en la imagen, una capa media, que va a ser el mesodermo, y una capa interna, que va a ser el endodermo. Ya a partir de esto se va a generar la formación de una estructura fundamental, porque va a ser como la línea media del embrión y va a ser la notocorda. Ella se va a formar a partir de células mesodérmicas, como una aglomeración, como una condensación de estas células mesodérmicas, porque ese mesodermo se va a mover, por decirlo así, de la parte media anterior del embrión a la parte posterior, y pues esta estructura va quedando ahí, que se va formando como en una hendidura superficial que se llama pozo primitivo, y a medida que se alarga, pues va a formar la línea primitiva, que como dije, pues va a formar esa línea media del embrión, que va a ser fundamental, esencial para la formación de los ejes fundamentales, que son dorsal y ventral, determinados por la espalda y el vientre; anterior y posterior, determinados por la boca y el ano; y medial y lateral, determinados por la línea media y la periferia. Que pues en general eso también va a ayudar para la formación de los órganos fundamentales, pues para las estructuras de estos y la acomodación de estos. Bueno, hablando ya sobre la neurulación, tenemos entonces que se va a dar a partir de esa notocorda, que le va a enviar señales fundamentales a ese ectodermo subyacente, que está como en la parte superior, como ven en la imagen, y para que de esta manera esas células cuando le llegan estas señales, se van a poder diferenciar a precursores neuroectodérmicos, que pues es fundamental para la formación inicial del sistema nervioso. Esas células se van a diferenciarse en un tipo de epitelio columnar diferente, y van a dar lugar a una estructura que se llama la placa neural. Esta placa neural luego, como que los márgenes laterales se van plegando, como haciendo un tipo de, de círculo, de cilindro, y cuando se cierra, pues en total va a formar el tubo neural. Bueno, es importante también reconocer que las células que están en toda la línea media de esa placa neural, como en la parte baja, que se llama la placa del piso, eh, van a ser reconocidas porque van a ser la parte ventral de ese tubo neural. Y esta placa del piso es fundamental porque gracias a esta, las señales que da esta y las señales que da la notocorda, vamos a poder tener como una posición, o bueno, van a guiar una posición y destino para los precursores neuroectodérmicos de la médula espinal y del romboencéfalo. Para poder así, por eso es que se dice que como ese tipo de células de la placa del piso son células madre, porque dan origen a células que dan o sea, son precursoras, y dan origen a una gran familia celular y más células, como lo son las neuronas, los astrocitos y las células oligodendrogliales.
También la placa del piso y los somitas van a dar origen a otras células, también como neuronas motoras espinales, interneuronas y demás. Bueno, es importante recalcar que la cresta neural, pues aquí está una imagen como más ampliada de la misma, se va formando a medida que esa placa neural va haciendo como esos márgenes laterales que había nombrado, se van plegando y se va formando pues la cresta, como en ahí el rojo de la imagen. Bueno, y pues esta cresta neural es fundamental porque a medida que ya va obteniendo señales, no solamente de la notocorda o de la placa, sino también de los somitas y de las células epiteliales del embrión, se va movilizando pues como para dar origen a otro tipo de células y como lo son las neuronas y las glías de los ganglios sensoriales y motores, las células neurosecretoras de la glándula suprarrenal, y también se ha visto relacionado con otro tipo de células como las células pigmentarias, el hueso, el cartílago y demás. Como ya entrándonos un poco más a la señalización de ciertas regiones del cerebro, entonces tenemos que la señalización del prosencéfalo va a estar determinada principalmente por dos estructuras, como un tipo de dobladillo cortical, que es como un dominio de células epiteliales a partir de las vesículas prosencéfalo-terencefálicas y del plexo coroideo, que va a secretar señales al ventrículo para como regular toda esa proliferación del prosencéfalo. Bueno, a mí me corresponde con lo que es la formación de las subdivisiones mayores del cerebro. Entonces, pues esto se da posterior a la formación del túbulo neural y es que van a haber una serie de cambios morfológicos que consisten principalmente en dobleces de ese tubo. Entonces, pues aquí vamos a ver que pues hay varios dobleces pronunciados. Uno de ellos es la flexura cefálica y otro es la flexura cervical. Esto nos va a ayudar a diferenciar más o menos las subdivisiones. Entonces vemos que más acefálico va a estar una dilatación que es el prosencéfalo. Ya luego vamos a tener una protuberancia sobre la flexura cefálica que se va a denominar el mesencéfalo. Y ya vemos que la porción recta que abarca la flexura cervical se va a denominar el rombencéfalo. Y luego vamos a tener pues ya el cordón espinal. Esta serie de plegamientos van a seguir y aquí como podemos ver, vamos a ver que el prosencéfalo va a pasar a ser el telencéfalo y el diencéfalo. Este telencéfalo, vamos a ver que es simétrico en los dos lados, va a tener una porción que es una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal ya va a pasar a ser posteriormente lo que es la corteza cerebral y el hipocampo. La porción ventral van a ser los ganglios de la base y el bulbo olfativo. Aquí tenemos el diencéfalo que va a conformar principalmente lo que va a ser el tálamo y el hipotálamo y una estructura pues especial que son las vesículas ópticas que van a pasar a ser la parte neural de la retina. Ya luego tenemos el mesencéfalo que vemos que pues se conserva y ese también va a tener una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal va a pasar a ser los colículos superiores e inferiores y la porción ventral va a pasar a ser el tegmento, pues donde es un conjunto de núcleos, como es el núcleo rojo, la sustancia negra y la sustancia gris periaqueductal, por mencionar algunos. Ya luego vamos a tener que el rombencéfalo se va a dividir en dos, en el metencéfalo y en el mielencéfalo, y pues nos va a ayudar a determinar es la flexura pontina esta división. Entonces, el metencéfalo va a ser posteriormente lo que conocemos como el cerebelo y la protuberancia. Y el mielencéfalo ya va a ser parte de la médula espinal. Luego de esta serie de plegamientos, como sabemos, el tubo pues es hueco en medio, entonces con estos plegamientos esta luz va a aumentar o a disminuir en ciertas partes y van a ayudar a formar lo que es luego el sistema de los ventrículos en el cerebro. Entonces vemos que entre el telencéfalo y el diencéfalo esta luz va a aumentar y va a conformar lo que es el tercer ventrículo. En el mesencéfalo va a ser lo que va a ser el futuro acueducto cerebral y entre el metencéfalo y el mielencéfalo vamos a tener lo que es el cuarto ventrículo. Ya aquí lo que tenemos es pues una vista del niño ya hacia la semana, a final de la semana 28, cuando ya el sistema nervioso central pues se parece mucho más ya cuando va a ser en su vida fuera del vientre. Entonces vamos a ver
los componentes. Aquí se pueden apreciar la corteza cerebral, pues que proviene del encéfalo, igual que los ganglios basales y que el bulbo olfativo. Vamos a tener el diencéfalo, que como dije conformaba el tálamo. Vamos a ver los ventrículos laterales, que eran los que se formaban entre el telencéfalo y el diencéfalo. Y aquí vamos a observar que están las estructuras que se derivan del rombencéfalo. Tenemos el metencéfalo, que origina al cerebelo y a la protuberancia, y el mielencéfalo, que ya se parte de la médula espinal. Aquí no se aprecia es el mesencéfalo, que como sabemos son los colículos superiores y el área del tegmento. Entonces, pues aquí ya es a forma de esquema lo que mencioné anteriormente, pues para que sea más fácil como aprendérselo, el prosencéfalo, el mesencéfalo, y aquí pues creo que no se alcanza a observar el rombencéfalo. Entonces ya aquí lo que nos planteaba el libro era para resolver la pregunta de cómo era que se lograba que de estas células salieran, que pues de este tubo compuesto por estas células salieran tantas estructuras distintas. Entonces, pues primero se descubrió que estas células se organizaban en unidades repetitivas que se denominaban los neurómeros. Entonces ahí fue ya cuando vino la comparación con la mosca, porque ellos decían que estos neurómeros podrían llevar a cabo un proceso que llamaba de segmentación, que es como vemos aquí, pues la mosca tiene unos segmentos que se ven reflejados en su vida adulta también para conformar los diversos segmentos ya del individuo adulto. Entonces vieron que las moscas, estos se denominan genes Homebox, y los mamíferos se pasaron unos análogos que se llaman los genes OX. Estos genes principalmente lo que regulan en la expresión del ADN, pues dependiendo de la parte donde vaya a ser, entonces pues lo regulan para que se expresen ciertas partes que en los otros no, entonces pues eso es lo que le da la identidad a la estructura. Como podemos ver, aquí pues se realiza una comparativa, a diferencia de la mosca que apenas tiene un grupo, en los mamíferos se dieron varias duplicaciones, lo que originó 4 grupos de genes homólogos que van a realizar la misma función. Y estos genes están ubicados, como pueden ver, en varios cromosomas, pero el color sigue siendo el mismo. Eso significa que realizan la misma función. Además, algo para apreciar y que el libro nos resaltaba, la expresión de estos genes se da principalmente es en el rombencéfalo. Como pueden ver, el color inicia a partir de acá, no abarca nada de lo que sería lo que proviene del prosencéfalo o del mesencéfalo. Ellos explican que no hay expresión de los genes OX ahí, sino que se han identificado son factores de transcripción que tienen diferencias regionales entre cada una de las regiones que van a formar las futuras estructuras. Entonces esto es lo que finalmente regula el ADN para darle la identidad a la estructura que va a ser de adulto. Y pues esto es todo lo que les tenía que presentar acerca de esta parte del capítulo. Bueno, vamos a hablar sobre las bases moleculares de la inducción neuronal. Sabemos que las células madre neuronales requiere que se les dé instrucciones necesarias para poder producir células nerviosas específicas para cada región. Estas instrucciones van a provenir de células o tejidos vecinos. Sabemos que durante la primera mitad del siglo XX se realizaron diferentes experimentos clásicos que se basaban en la extracción o transferencia de tejidos embrionarios para saber estas células si eran capaces de formar órganos compuestos. Entonces es muy interesante porque las células que se trasladan van a adquirir la identidad del nuevo lugar o en caso contrario pueden conservar una identidad que refleja su posición original. Las células que se retiran van a compensarse en el anterior lugar con la proliferación celular local. En algunos casos ocurre un pequeño error y es que la reubicación de estas células, por ejemplo en el trasplante equivalente a las células que forman la fosa primitiva, en este nuevo lugar cuando se transfieren, lo que ocurre es que se forme una segunda notocorda y que se desarrolle un segundo sistema nervioso. Bueno, entonces, los resultados de la señalización incluyen cambios en la expresión de genes, la forma y la movilidad de las células objetivo. Una de las primeras señales inductivas que se descubrieron fue la del ácido retinoico, que lo podemos ver en la imagen A y B de la diapositiva, en la cual nos dice que el ácido retinoico activa una clase única de factores de transcripción que forman un complejo ligando receptor. Modula la expresión de varios genes diana para estimular o reprimir la
expresión de los genes. Depende de los coactivadores o correpresores, como podemos ver en la imagen B. ¿Listo? Entonces, ellos van a formar complejos cuando se unen al ADN nuclear y esta señalización va a impulsar la diferenciación celular, regulando las transiciones entre diversas clases de células madre que conducen a la división terminal para la neurogénesis. Podemos ver en la imagen C, podemos ver las FGF, que significa factor de crecimiento de los fibroblastos. Podemos ver que hay 22 ligandos que se pueden pegar al mismo receptor tirosina quinasa, que van a iniciar una cascada de señales basadas en la fosforilación a través de la vía de las quinasas Ras-MAP, como se ve en la imagen C. La activación de la quinasa MAP puede dar lugar a una expresión alterada de varios genes, especialmente en los que regulan la proliferación y diferenciación celular. Bueno, a continuación en la imagen de abajo vamos a ver la imagen D, donde se ve la BMP, que significa proteínas morfogénicas óseas. Estas desempeñan funciones como en la especificación inicial de la placa neural, en la parte posterior de diferenciación de la parte dorsal de la médula espinal y el cerebro posterior y corteza cerebral. Entonces todos estos ligandos van a activar una vía de señalización a través de las mismas serinoquinasas receptoras, lo que da lugar a la fosforilación y translocación al núcleo de los reguladores transcripcionales llamados SMAD. En las imágenes E y F de la parte inferior vamos a ver las WNT. Estas van a modular varios aspectos de la morfogénesis del sistema nervioso y también diferenciación neuronal, como la diferenciación de la cresta neural. Bueno, vamos a ver dos vías. En la E la imagen de la vía no canónica y en la F la vía canónica. Entonces, en la vía no canónica va a regular los movimientos celulares necesarios para alargar la placa y el tubo neural. Entonces vemos como la WNT va a activar las proteínas receptoras Frislet, lo que va a provocar unos niveles intracelulares del calcio, unos cambios. En la otra vía que vemos en la misma no canónica, la WNT se va a ligar con un receptor huérfaro de tirosina quinasa. Luego, en la imagen F vemos la vía WNT canónica, en la cual se va a unir a un receptor Frislet que va en presencia de un correceptor y va a inducir la estabilización de p-catenina, un mensajero celular que luego se traslocará al núcleo, donde va a influir a la expresión génica a través de interacciones con un factor de transcripción TCF-LEF. Por último, vemos en la imagen de arriba las SHH, que son otra hormona peptídica que es muy importante para dos fases del desarrollo neuronal. Primero, el cierre del tubo neural, especialmente la línea media anterior, y el segundo, el establecimiento de la identidad de las neuronas, como las neuronas motoras. Bueno, es importante aquí que se requiere una unión cooperativa de dos proteínas receptoras de superficies llamadas Patched Protein y Smooth Tenet, como lo podemos ver. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las células madre, que es un tema muy prometedor porque nos puede brindar herramientas para establecer nuevas terapias, para reparar órganos degenerados o dañados y comprender enfermedades muy graves como cánceres. Aquí podemos ver un experimento en el que se trasplantó un núcleo de un tejido somático de una rana, en este caso fue de epitelio intestinal, a un ovocito de rana no fecundado cuyo núcleo se había extraído. El experimento mostró que una sola célula germinal era capaz de generar una rana sana completa con todos sus tejidos somáticos, incluyendo los sistemas nervioso central y periférico. Es decir, que podemos decir que son totipotentes, son capaces de generar todas las células somáticas más los gametos que definen la línea germinal, ovocitos y espermatozoides. Bueno, entonces todas las neuronas establecen su identidad por medio de unas señales inductivas externas que deben ser integradas con una regulación génica que es diferente a lo largo del desarrollo embriológico. Entonces, primero debemos acordarnos de que al principio hay una primera señal inductiva
¿sí? Que se integra con unos factores de transcripción específicos que hace que se me diferencien unas células que van a ser fundamentales en el ectodermo, en el neuroectodermo, que son las células de la cresta neural, que como todos sabemos van a ser fundamentales para el desarrollo del el cerebro y la médula espinal. Para que esto ocurra, entonces se necesita una segunda señal de inducción que se tiene que asociar a unos diferentes factores de transcripción para poder pasar a ser esas células que se especifican y se ubican en los lugares donde tienen que estar. Ok, entonces, aquí vamos a hablar de que el código, bueno, a esta integración de estas señales de inducción con esta regulación de los factores de la expresión génica, la vamos a llamar código transcripcional, ¿sí? Porque es algo que ya va a quedar como un patrón ya marcado para eso, ¿cierto? Entonces, a este patrón bien marcado lo podemos ver en la médula espinal, por ejemplo. Entonces, en la médula espinal, cuando ocurren estos procesos para que se diferencien las células, entonces ocurre que hay una diferenciación diferente. Entonces, ¿cómo es? La médula queda dividida en tres. Entonces, aparece la parte ventral, la parte dorsal y la parte intermedia, que a su vez en cada una de esas partes van a ocurrir más, van a haber más señales de inducción y más factores de transcripción relacionándose que me van a dar como lugar las neuronas sensitivas, las motoneuronas y así sucesivamente. También lo podemos ver a nivel del prosencéfalo, ¿sí? Ya que por estas mismas señales, bueno, no por estas mismas señales, por señales diferentes, pero por este mismo mecanismo de código transcripcional, el prosencéfalo se divide entonces en la región ventral, la región dorsal y algunas divisiones intermedias, que como sabemos va a dar origen al bulbo raquídeo, a los ganglios basales, a la amígdala, al hipocampo y a la neocorteza. Bueno, y lo que vemos aquí en esta imagen entonces es lo que estoy diciendo. ¿Qué vemos aquí? Vemos la relación de unos factores transcripcionales que como podemos ver son diferentes a lo largo de toda la estructura y también van a ser a lo largo del desarrollo, pues. Y vemos su relación con las señales inductivas. Aquí no podemos olvidarnos del BMP y del Sony-Hedgehog, que como sabemos son fundamentales para el desarrollo, pues, como tal, del tubo neural, ¿sí? Y de la formación de esto. Y también, pues, la noguina, que como sabemos es inhibidor del BMP, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar a mantener y a preservar esa diferenciación neuronal del ectodermo, porque no va a haber activación del BMP, entonces no van a haber cambios del neuroectodermo. Y entonces aquí podemos ver ya como tal la conformación, vemos entonces cómo se empieza a formar ya las estructuras que se forman a través de estos procesos que estoy mostrando acá arriba, que son las relaciones de estas señales inductivas que se integran con estos factores de transcripción. Bueno, y vamos a hablar de la neurogénesis. Entonces, la neurogénesis como tal ya es pues el paso de una neurona inmadura a una neurona, ¿vale? Entonces, ¿con qué comienza? Comienza con el término del patrón del tubo neural. Entonces, aquí vamos a resaltar que va a haber una parte muy importante para la neurogénesis, y es un paso muy importante, y son la diferencia de los modos de división celular. Vamos a tener dos modos de división celular en particular. El primero va a ser una división simétrica, que es la que le ocurre a las células madre, ¿sí? Del ectodermo, que se empiezan a dividir simétricamente, dos hijas, cada una tiene dos hijas. Mientras que ya como tal, la neurona posmitótica, que va a madurar posteriormente a una neurona ya madura, va a pasar por un proceso de división celular que es un proceso de división asimétrico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Una célula va a tener dos células hijas. Una de ellas se va a diferenciar, ¿sí? Se va a diferenciar entonces en un neuroblasto posmitótico, ¿sí? Que esta es la célula esencial para el desarrollo de la neurona ya como tal madura. Y la otra simplemente va a volver al ciclo celular para generar otro progenitor y seguir por ese proceso de la división asimétrica y crear como tal pues más neuronas. Cabe resaltar que el modo de división simétrico es un modo de división que es un poco más lento y se renueva indefinidamente. A diferencia del asimétrico,
que en el asimétrico es una división un poco más rápida, sí, y pues la renovación está limitada por el tiempo. Bueno, y tenemos que las diferentes poblaciones de neuronas de la médula espinal, así como los núcleos del tronco encefálico, el tálamo y la corteza cerebral, se distinguen por los momentos en que se generan sus neuronas componentes, o los componentes pues, que las crean. Por ejemplo, las células de la corteza, como todos sabemos, la corteza se ubica en láminas, en capas. Y aquí cada capa se forma en un momento diferente, ¿sí? Estas se forman desde afuera hacia adentro, perdón, de adentro hacia afuera, y se especializan por tiempo. Entonces, primero la capa que queda más adentro es la que primero se va a formar, ya que tiene factores de transcripción diferentes a los que la capa que se va a formar más adelante, ¿sí? Y adicionalmente, pues ya tiene una diferenciación terminal porque ya está en el lugar donde tiene que estar y pues tiene las especificaciones claves como tal para poder desarrollarlo. Para hablar de migración neuronal, hay que tener en cuenta que esto es una característica del embrión que permite que estas células de la cresta neural ubicadas en el tubo neural migren hacia el lugar correspondiente para que así se logren diferenciar. Estas células tienen que ser altamente ordenadas porque tienen que llegar en el tiempo correspondiente para que ellas interactúen entre sí. Una de las capacidades que tienen estas células de la cresta neural son poder moverse y transitar hacia el lugar que corresponda. ¿Cómo lo hace? A través de unas rutas migratorias que están altamente influenciadas por por la posición en la que se encuentra en el tubo neural de forma anteroposterior. E igualmente también de los receptores que posean estas células, de los ligandos, que va a permitir darle una especificidad a esta célula. Que posteriormente van a activar un gen llamado BHLH, que ya va a dar la ruta o le va a dar la función a la célula que era anteriormente la cresta neural. Estas células de la cresta neural esas células de la cresta neural tienen que realizar una transición antes de realizar la migración. ¿Cuál es esta transición? Ellas principalmente son células neuroepiteliales que se encuentran altamente adheridas entre ellas. Esta capacidad de adherirse se va a romper cuando se exprese el gen SNAIL, que es un gen que va a permitir de que estas células rompan o que no se expresen las moléculas que permiten que se unan, que se adhieran entre ellas, volviendo un tejido mesenquimatoso, que posteriormente va a permitir que migren hacia el lugar correspondiente. Eso es algo muy importante porque esto ha podido también poder hacer el estudio de células cancerígenas, ya que se cree que este SNAIL se expresa posteriormente al desarrollo en ciertas personas que permiten de que haya la metástasis en personas que padezcan de cáncer. La migración neuronal del sistema nervioso central se encuentra guiado por células gliales, que se denomina una glía radial.
esta glía radial la podemos encontrar en el dibujo que se encuentra a la derecha, que es por donde ya va a viajar, como dije anteriormente. Esto, este, esta glía radial no solo posee función de permitir la migración de las células del sistema nervioso central, sino también de progenitores, tiene función de como progenitora neural. ¿Eso por qué se cree? Se cree porque en el nacimiento de distintos tipos de células neurales se encuentran ordenadas al mismo tiempo. Entonces esto les permitió ver que la glía radial tiene esta capacidad. La glía radial también posee capacidad de migración a través de ciertas moléculas, como dije anteriormente en el periférico. Aquí se van a expresar ligandos, receptores, todo tipo de moléculas que van a permitir que sean quimiotácticas y que se dirijan al lugar correspondiente. Para mecanismos moleculares de la migración neuronal y trastornos de la migración cortical, hay ciertos genes que permiten o que pueden comprometer la capacidad de moverse y de apoyar la migración por la glía radial. Al verse comprometidos estos genes, no van a permitir de que tengan interacción la célula de la cresta neural con la glía radial. Y esto se puede ver muy asociado a problemas psiquiátricos, ya que digamos, en esquizofrenia o en epilepsia, se afecta, digamos, cierto gen que va a permitir que esas células de la cresta neural que generan esas enfermedades no migren y no interactúen con las otras células, lo que va a conllevar a padecer la enfermedad. Otro proceso que también se lleva a cabo y resulta esencial para establecer un sistema nervioso central funcional es la formación de las placuas craneales y las placuas epibranquiales. Arrancando por las placuas craneales, son engrosamientos del ectodermo que tienen un proceso inicial de diferenciación neuronal que los distingue del tejido que los rodea. Por la posición que tienen estas placodas y este tejido y la superficialidad es que podemos observar que van a constituir todos los tejidos que nos van a permitir sensar nuestro ambiente. Arrancando por el epitelio olfatorio, todo el componente del oído interno, incluyendo el sistema vestibular, el cristalino, que nos permite enfocar la luz y después permite que podamos traducir sus señales, y el componente periférico de las redes nerviosas que constituyen las sensaciones de dolor, temperatura, tacto, vibración, propiocepción, a través de la diferenciación en los distintos receptores, como lo son los termorreceptores, los nociceptores y los mecanorreceptores. Estas placodas, este tejido neuronal que tiene una diferenciación inicial, tiene una segunda interacción con un tejido subyacente, que es la cresta neural. Y esta interacción resulta clave porque permite el desarrollo de porciones periféricas que después pasarán a constituir los pares craneales. Esto es lo que permite que cada uno de estos diferentes grupos de células se vaya desarrollando en los órganos específicos y adquiera las características específicas que necesita para adquirir su función. El cristalino comienza a secretar una matriz transparente que permite el paso de la luz y permite dirigirla y enfocarla en un solo punto. En el oído interno, las células comienzan a desarrollar proyecciones que permiten sensar el movimiento y permiten constituir tanto el sistema vestibular como el mecanismo del oído interno. El epitelio olfatorio comienza a secretar las sustancias que le permiten captar los olores, convertirlos en señales moleculares y transmitirlos al cerebro. Y de este modo, esta red primitiva comienza a formarse y es una red que comienza a sensar distintos tipos de información
Y aquí es donde comienza el mapeo inicial del cerebro, en el que hay áreas específicas encargadas de recibir esta información e interpretarla. Uno de los estudios que se ha desarrollado en los que no ocurre esta interacción con la cresta neural es un estudio en ratones en el cual se ha inhibido la interacción con el epitelio olfatorio. Al inhibir esta interacción, se observó que no se producen las moléculas necesarias que permiten que el epitelio olfatorio se desarrolle y adquiera la capacidad de interpretar los olores, transducirlo en señales y enviarlos al cerebro. Y por lo tanto queda en un estado indiferenciado en el que aún no es un tejido neuronal propiamente dicho, es un precursor de este, pero ya no hay un proceso de regresión para constituir un epitelio, que formaría parte del resto de tejido que lo rodeaba, que no tuvo diferenciación. Hablando ahora de las placoides epibranquiales, también son engrosamientos del ectodermo y también tienen una diferenciación neural. La diferencia es que estas no están posicionadas tan superficialmente, estas se encuentran más posicionadas entre los arcos branquiales y estas progresan por medio de la misma diferenciación inicial y posteriormente la interacción con la cresta neural y forman el ganglión, que es una estructura primitiva que posteriormente se diferencia en los distintos ganglios de los pares craneales. Hablamos anteriormente de cómo el ganglión, de cómo las placoides craneales constituyen el componente periférico sensitivo. Este ganglión constituiría el componente central. Entonces, aquí en la imagen podemos ver el ganglión trigeminal y el geniculado, el petrosal, que es el del 9 par, y el del 10º par. Y podemos observar, asimismo, la localización de las distintas, tanto placoides craneales como de las placoides epibranquiales y la diferenciación que tienen. A nivel del tracto olfatorio, podemos observar, del epitelio olfatorio, perdón, podemos observar la conformación que comienzan a desarrollar, la conformación del cristalino de la región óptica y las células epibranquiales que comienzan a constituir los ganglios que permiten la asociación con las placoides craneales y la transmisión completa de esta red neuronal primaria. Muchas gracias. Ya con esto sería todo.